En 1959, el éxito abrumador del Dauphin catapultó a la Renault a la posición de productor de autos más grande del mundo. El pasaje de la Renault de un taller suburbano a un gigante industrial representa la transición del automóvil, de la tecnología y de la Francia del siglo XX. Automóviles. En este pequeño cobertizo ubicado en el suburbio parisino de Billancourt, el 24 de diciembre de 1898, Louis Renault, de 21 años, dio cuidadosamente los toques finales a su primer automóvil. Poseedor de una gran inteligencia para la ingeniería mecánica, el joven Renault se encontraba cómodo entre las tuercas y tornillos del cuarto de herramientas de su padre. Con dinero ahorrado del servicio militar, Renault compró un De Dion de 3/4 de caballo de 3 ruedas y lo convirtió en un automóvil de 4 ruedas. Las características revolucionarias del diseño de Renault permitía contacto directo entre el eje propulsor y el eje. La potencia era transmitida a través del pedal del embrague de una caja de 3 velocidades. Contrario a muchos automóviles de la época, el prototipo de Renault subía colinas de manera eficiente y viajaba a buena velocidad en los caminos, sin cadenas resonantes ni cinturones batientes. La noche de Navidad, en 1898, Renault manejó su auto de 4 ruedas a una fiesta. Los amigos de su padre quedaron tan impresionados que le ordenaron 24 autos inmediatamente. Louis Renault entraba así en los negocios. Con sus 2 hermanos mayores como socios y con un capital de 60.000 francos oro, Louis Renault fundó los Hermanos Renault. Los hermanos decidieron producir los autos en la tierra que los había visto nacer, Billancourt. En 6 meses se habían vendido más de 60 modelos de Dion. Los hermanos Renault reinvirtieron sus primeros éxitos financieros en las operaciones de producción. Se construyeron algunos edificios y se iniciaron las contrataciones de personal. Para 1900, Hermanos Renault daba empleo a más de 100 personas y cubría 4.600 metros cuadrados de terreno. En solo 2 años, su tamaño se había duplicado. Los primeros empleados de Renault decían que él se exigía mucho a sí mismo y a sus empleados, y esperaba mucho de ellos. Precios moderados se añadían a la popularidad de la línea Renault, pero nada mejoraba más su reputación que las victorias en las carreras de automóviles. Hacia finales de siglo, la fascinación por las carreras de automóviles había invadido las vidas de muchos europeos. Aristócratas y comerciantes por igual venían a ver las pesadas máquinas rodando por los caminos a velocidades que excedían las 60 millas por hora. En 1901, la Renault ganó los 4 primeros lugares en la carrera París-Burdeos. En la carrera París-Berlín, la Renault logró el primer, segundo y tercer lugar, y en 1902, Marcel Renault no solo ganó la carrera París-Viena en un 14 CVK, venciendo a la Mercedes y a la Panhard, sino que también llegó 2 horas antes que los jueces. Marcel Renault surgió de estas victorias como uno de los principales conductores de Francia. Pero con estas victorias vino la tragedia. En 1903, durante la carrera París-Burdeos, Marcel Renault perdió la vida al perder el control de su automóvil.
Después de la muerte de su hermano, Louis Renault centró sus esfuerzos en decidir cuál sería el papel que desempeñaría el automóvil en la vida diaria de las personas. Los transportes arrastrados por caballos, tales como taxis, carruajes y carretas de entrega, le dieron paso a los ruidosos automóviles. El Renault de 1904, el 10CV 2 cilindros, con compartimiento trasero, fue diseñado para transportar 4 pasajeros cómodamente sentados e introdujo un avance importante para la joven compañía. Al año siguiente, una firma de taxis de París ordenó 250 automóviles de la Renault. Para 1907, más de 1000 taxis habían sido vendidos en ciudades tales como Londres y Nueva York. Con una producción de más de 3.000 unidades y $6 millones en ventas, la Renault era el productor de automóviles más grande de Francia. Este éxito permitió a la Renault expandir su línea de autos con diferentes modelos dirigidos a sectores particulares de la sociedad. Para aquellos que deseaban eficiencia de combustible y la conveniencia de un carro pequeño y cerrado, la Renault construyó el 8CV de 2 cilindros en 1909. Para aquellos que deseaban viajar con estilo y lujo, la Renault creó el Coupé de Ville de 6 cilindros en 1911. Y para aquellos con sangre azul, la Renault construyó las limusinas de 20, 30 y 45 caballos de fuerza de 4 cilindros con una distancia entre ejes de hasta 132 pulgadas. Mientras las tropas se reunían para la Primera Guerra Mundial, la Renault era uno de los productores de autos más importantes en Europa. 4 años de guerra añadirían un capítulo importante en la historia de la compañía de Louis Renault. Para el verano de 1914, los grandes estados de Europa se habían embarcado en una guerra que a la larga dejaría un saldo de 36 millones de personas muertas, desaparecidas o heridas. La neutralización de Francia fue un elemento importante en la estrategia militar alemana. El plan era que la fuerte ala derecha del ejército alemán tomara París y cayera sobre la retaguardia francesa, que sería aplastada por el ala izquierda en una maniobra conocida como puerta giratoria. Los alemanes barrieron Bélgica y se colocaron a una distancia desde la que pudieran asaltar a la capital francesa. Los franceses solo tenían una oportunidad de detener el avance alemán al ser más numerosos que ellos y enfrentarlos en el río Marne. Usando la flota de taxis parisinos de la Renault, las tropas francesas fueron enviadas al Marne. Las calles de París estaban llenas de multitudes que los alentaban y de los sonidos de miles de taxis que transportaban a los soldados al frente de guerra. El emocionante espectáculo, conocido en la cultura popular como los taxis al Marne y la subsecuente batalla, llevó el nombre de Renault al centro del escenario. Louis Renault y su compañía desempeñarían un papel importante para los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Se suspendió toda la producción de automóviles y las fábricas Renault comenzaron a producir bienes relacionados con la guerra. El genio de la ingeniería de Louis Renault se puso a la disposición del esfuerzo bélico. Por primera vez, los comandantes militares podían transportar tropas y materiales en camiones y otros vehículos. En comparación con los modos tradicionales de transporte militar, los vehículos con motor incrementaron la eficiencia y la velocidad. La mayoría de los vehículos franceses fueron producidos por Renault. Durante la guerra, la Renault incursionó en nuevas áreas, tales como los motores de aviones junto con la Caudron. La mayor contribución de la Renault sería la creación del tanque ligero.
Irónicamente, cuando se le pidió ayuda a Renault para la creación del tanque, él insistió en que no tenía tiempo porque tenía demasiadas responsabilidades debido a la guerra. En julio de 1916, una reunión entre los oficiales franceses y Louis Renault cambió su decisión. Renault aceptó diseñar un tanque ligero para ser usado principalmente en ataques. La primera prueba del tanque se realizó el 22 de febrero de 1917. El vehículo cumplió con todas las exigencias. Se maniobraba con éxito en una gran variedad de terrenos y demostró su capacidad de destruir una serie de paredes de concreto. Había llegado el momento de poner la nueva arma en el campo de batalla. Los tanques ligeros de la Renault fueron utilizados por primera vez con éxito en Schoudon, donde los alemanes fueron tomados por sorpresa por la velocidad y la movilidad del nuevo armamento. La idea era utilizar tantos tanques como fuera posible, cientos y de ser posible miles, durante una acción. Esto fue posible ya que Francia estaba produciendo 1.200 tanques al mes. Al año siguiente, los rápidos y ligeros tanques de la Renault fueron utilizados para penetrar las líneas alemanas. Los alemanes no tenían defensa verdadera contra los blindados. Era una batalla del hombre contra la máquina. La prensa alemana protestó y tildó a los tanques de monstruos inhumanos y bárbaros. El tanque se convirtió en un símbolo de la unión entre la tecnología y las exigencias de la guerra. Para 1918, los rusos se habían retirado de la guerra. Esto permitió a los alemanes concentrar sus esfuerzos en el frente occidental con la esperanza de tomar París. El ejército alemán lanzó una importante avanzada hacia París que le permitió ganar territorio, pero a la vez perder gran cantidad de tropas y de equipos. Las fuerzas francesas, británicas y estadounidenses se mantuvieron defendiendo a París, y el 11 de noviembre se firmó un armisticio. Por primera vez en 4 años, no había novedad en el frente occidental. La victoria de los aliados se selló con una marcha hacia el Arco del Triunfo. También incluyó un tributo para el tanque blindado y ligero de la Renault. El mundo entero se reunió en Francia para establecer la paz, y para ello los líderes escogieron el Palacio de Verano de Luis XIV en Versalles. Al igual que durante la guerra y la celebración en el Arco del Triunfo, la Renault estaba en Versalles. Los diplomáticos fueron transportados hasta y desde el Gran Palacio en automóviles Renault. Louis Renault tenía que estar satisfecho con sus muchas contribuciones en la guerra. Los aliados ganaron la batalla de las líneas de producción de las cuales Renault formaba parte integral. Renault también estaba satisfecho de ver la mecanización y, en particular, el automóvil estaba fuertemente implantado en la mente de los europeos. De hecho, Renault estaba complacido con la variedad de gente que comenzaba a utilizar el transporte con motor. Renault sabía, más allá del entusiasmo que reflejaba, que los automóviles de motor se habían convertido en un estilo de vida. Lo que Renault no sabía
era que un hombre llamado André Citroën entraría en el mercado francés de los automóviles. Mientras producía municiones durante la guerra, Citroën decidió que durante el tiempo de paz entraría en el altamente competitivo mercado de automóviles. En 1919, André Citroën lanzó los primeros automóviles europeos de producción en masa. El automóvil tipo A fue para el mercado de automóviles francés, lo que el modelo T fue para el consumidor estadounidense. El automóvil tipo A era un carro sencillo y fuerte, con un precio menor al de los de la competencia, con muchas características que incluían una rueda de repuesto, encendido eléctrico, capota y luces como parte del paquete estándar. El motor de 1,3 litros y 4 cilindros tenía bajo consumo de combustible y podía viajar a más de 40 millas por hora. Aquí, finalmente, había llegado el auto que todos habían estado esperando. El éxito del Tipo A mantuvo a Louis Renault los siguientes 20 años reaccionando frente a la imaginación y el carácter volátil de su competidor, André Citroën. A comienzos de 1925, cada vez que Louis Renault iba a París, se encontraba con una torre de cartas de 30 metros de altura en las cuales estaba escrito el nombre que había llegado a conocer demasiado bien: Citroën. En los años que transcurrieron entre ambas guerras, la lucha entre la Citroën y la Renault por dominar el mercado simbolizó la mayor batalla de la modernización en un mundo industrial emergente. Citroën era un apostador que no temía correr riesgos económicos y tenía fe en la idea. 2 años después del lanzamiento del Tipo A, producido en masa y muy exitoso, reorganizó su fábrica e introdujo un nuevo modelo. Esto se convirtió en el modus operandi de la Citroën. Renault, por su parte, sabiendo que tenía que modernizar sus fábricas y mejorar su línea de automóviles, quería hacerlo de forma sistemática, observando de cerca la tendencia del mercado y respondiendo a este según se desarrollaba. Renault estaba preparado para comercializar vehículos de servicio para el mercado interno. La guerra le había enseñado cómo pequeñas modificaciones podían hacer que un diseño fundamental cumpliera diferentes funciones. Vehículos de bomberos, para transporte de leche, para llevar gasolina, de basura, ambulancias, limpiadores de calles, todos formaron parte de la línea. Y Renault estaba allí para satisfacer la demanda. En el mercado de automóviles de pasajeros, Renault volvió a producir autos similares a los modelos de la preguerra. La línea incluía una variedad de automóviles con motores duraderos y eficientes a un precio razonable. Renault se proponía, una vez más, producir automóviles para cada uno de los gustos. En el año 1921 se introdujo el Cabriolet Spyder 10CV de 4 cilindros. Con asientos delanteros para el conductor y un pasajero y espacio para un tercero. Este fue el precursor de los autos para hombres jóvenes y solteros. El auto deportivo Torpedo de 1923 ofreció un motor moderno de 4 cilindros con un diseño ligeramente deportivo. Otra versión, el elegante auto deportivo Torpedo 18CV, fue lanzado en 1929. En la mayoría de los casos, los modelos de paseo originales de la posguerra, como el elegante 40CV, reflejaban el concepto estadounidense del automóvil, majestuoso, grande y en todo sentido era un indicador de la condición social del que lo poseía. Bajo presión de la competencia de Citroën, Renault agregó flexibilidad a sus líneas de automóviles de paseo, mezclando y uniendo chasis, motores y carrocería. El 40CV, poderoso, de 6 cilindros y grande, fue rediseñado. El VW Vivastel sería su versión de lujo y el Vivasport sería la nueva versión deportiva. El Reina Sport fue la primera versión de 8 cilindros y luego evolucionaría dando lugar al Nervastella.
A la larga, el modelo 10CD de 4 cilindros, llamado Prima 4, aparecería y representaría la unión de toda la tecnología Renault. Mientras Renault trabajaba diligentemente para responder y adaptarse al mercado moldeado por Citroën, también tuvo que competir con las estrategias publicitarias que éste había iniciado. En publicidad, según Citroën, no había límites. En una oportunidad, lanzó un auto por una colina para demostrar su resistencia. Citroën utilizó niños, carros miniatura, señales e incluso a la famosa cantante norteamericana Josephine Baker para promover su nombre. La belle voiture Citroën avec son confort, plaisir d'amour, tu appelles on oublie la Citroën dure toute la vie. Citroën también pensaba que una de las mejores formas de demostrar la confiabilidad y durabilidad de sus vehículos era enviando los autos y un grupo de conductores a expediciones exóticas y salvajes por tierras desconocidas. Citroën envió un equipo al desierto del Sahara y otro a Asia. Renault no tenía otra opción que igualarlo. En enero de 1924, 3 automóviles de la Renault de 6 ruedas salieron de Colombechar, en Argelia, para cruzar el desierto del Sahara hasta llegar a Nigeria. Louis Renault decidió que el desierto sería el lugar perfecto para probar su tecnología de ruedas. Citroën había utilizado el sistema de orugas en lugar del de ruedas cuando cruzaron el desierto, pero Renault pensaba que las ruedas eran lo suficientemente adecuadas para los automóviles que cruzaran terrenos difíciles. Al equipo de expedición de la Renault le tomó 7 días recorrer una distancia de 1.500 millas. El exitoso manejo de los vehículos de la Renault a través del arenoso Sahara resolvió el debate entre la oruga y las ruedas. En 1926, 4 vehículos de la Renault salieron del Cairo hacia Beirut. Continuaron por Teherán a través de Persia hasta la India en un viaje por lugares antiguos. Con frecuencia eran los primeros vehículos de gasolina que se veían en las carreteras. Las antiguas ruinas llenas de polvo competían por la atención con la caravana exótica, pero ninguna de las dos tenía tiempo de examinar a la otra, ya que el calor era tan intenso que apenas se tenía energía para echar un vistazo. A pesar de sus esfuerzos, Renault no podía mantener el ritmo con el genio de mercadeo de André Citroën. Renault había estado en el negocio de los carros desde 1898, pero solo en pocos años, Citroën había logrado ya mayor renombre y reconocimiento. De hecho, en el juego de la supervivencia industrial, la mayoría de los franceses pensaban que Citroën vencería. Pero Renault había estado planificando sistemáticamente un nuevo enfoque para competir con Citroën. En lugar de igualarlo modelo por modelo y carrera por carrera, él reestructuraría y agrandaría su imperio industrial con la última tecnología disponible. Para lograr su objetivo, Renault construyó la fábrica de la isla de Segan. La fábrica estaba dotada con la mayor cantidad de estaciones de trabajo de cualquier planta de autos francesa, lo que permitía una mayor producción simultánea. Louis Renault pudo producir mayor cantidad de autos que cualquier otro en Francia. En 1931, Renault hizo lo impensable. Invitó a André Citroën a visitar sus nuevas y más grandes instalaciones. Citroën estaba completamente asombrado con lo que había logrado Renault. En 1933, al reaccionar frente a la exitosa estrategia de Renault, Citroën comenzó su última apuesta. Esta vez no ganó. En solo pocos meses, terminó de reconstruir su fábrica para su nuevo auto de transmisión delantera. Esta reestructuración fue un proceso costoso. De hecho, fue tan costoso que el auto nunca generó el capital que se necesitaba para cubrir la deuda inicial. A mediados de los 30, Citroën estaba en bancarrota. Guiado por su propio código de caballerosidad, Renault rechazó las ofertas de un buen precio por la compañía diciendo:
no le podría hacer eso a André Citroën. Renault luego diría que no debería haberle enseñado la fábrica a Citroën porque hizo que éste tratara de lograr en pocos meses lo que a la Renault le había tomado 30 años. La Citroën fue comprada por la compañía de cauchos Michelin, pero sus nuevos dueños nunca tuvieron el instinto y la imaginación que André Citroën tuvo en su compañía. Pero el alivio de competir contra su mayor rival duraría poco, cuando volvieron a surgir los problemas políticos que una vez ya habían interrumpido la producción de automóviles en la Renault. En septiembre de 1939, las fuerzas alemanas marcharon sobre Polonia. 2 días después, Francia y Gran Bretaña honraron los acuerdos firmados y declararon la guerra a Alemania. 9 meses después, Hitler marchó con su ejército hacia el sur, encontrando poca resistencia en su camino hacia París. En esta ocasión la guerra era diferente. No había taxis que fueran al Marne como en 1914. En su lugar, el 13 de junio de 1940, París fue declarada una ciudad abierta y el 16 de junio los alemanes llegaron a la capital francesa. Durante las primeras semanas de ocupación, Louis Renault, como la mayoría de los franceses, no estaba seguro del futuro. Renault tuvo que tomar la más dura decisión de su vida. Podía negarse a cooperar con los alemanes y arriesgarse a perder todo lo que tenía, o podía negociar con ellos, evitando así que desmantelaran su compañía y fuera llevada a Alemania. Pero en su lugar, se mantuvo en su compañía para asegurarse de que sus máquinas fueran manejadas por sus trabajadores. Renault decidió, según le dijo a un amigo, que es mejor darles la mantequilla a que se lleven las vacas. Renault guardó en secreto su plan de reducir las líneas de producción de los alemanes mientras acumulaba algunos suministros valiosos. Hay evidencias que sugieren que hizo eso. Durante la guerra, la fábrica fue bombardeada 3 veces por aviones aliados. Cada vez, Renault volvió a construir la fábrica, esperando el día en que volvería a hacer autos para la familia. Su sueño nunca se volvió realidad. La liberación de Francia trajo consigo una ola de venganza contra los colaboracionistas. Louis Renault fue arrestado y acusado de traidor. Murió pocos meses después, con el futuro de su imperio industrial en el limbo. La liberación no fue solo una época de alegría, sino también una época de incertidumbre, ya que el poder político pasaba a manos de los líderes de la resistencia. Un fuerte sentimiento socialista condujo a la nacionalización de muchas de las industrias francesas. Todas las propiedades y activos de Louis Renault fueron embargados por el gobierno y se cambió el nombre de la compañía al de Régie Nationale des Usines Renault. Pierre Le Faucheux fue un héroe de la resistencia que por poco escapó de la muerte en un campo de trabajo alemán. Le Faucheux regresó a la libertad al borde de la inanición, pero con voluntad de vivir, y para las autoridades francesas, él representaba un líder natural para la resucitada compañía de autos. La primera tarea de Le Faucheux fue hablar con el equipo sobreviviente de la Renault. Les aseguró que continuaría con la tradición de Renault que había sido establecida por más de medio siglo. Su siguiente trabajo era encontrar un nuevo producto para que la compañía lo fabricara y lo vendiera. En este sentido, recurrió al genio del ahora muerto Louis Renault. El legado de Renault fue el 4CD, un vehículo que era totalmente diferente a lo que había producido en el pasado.
De alguna forma, fue influenciado por el Volkswagen y, de hecho, Renault había recibido de Hitler algunos planos del auto en 1938. Durante la ocupación se le exigió a Renault que no produjera autos de pasajeros, pero es obvio que los administradores nazis se hacían la vista gorda algunas veces. Como resultado, se creó el 4CV en 1941. Este era originalmente un prototipo de 2 puertas. Algunas partes del nuevo Renault se parecían al Volkswagen y ambos autos tenían el motor y la tracción en la parte trasera, pero hasta allí llegaba el parecido. El auto de la Renault era una creación completamente independiente con un motor enfriado por agua. Una nueva versión del auto, 4 puertas, entró en producción en 1941 con una meta de 300 unidades por día. Antes de la guerra, la Renault ofrecía una docena de modelos y lograba producir 250 autos por día. Muchos pensaban que era un objetivo inalcanzable, pero estaban equivocados. La fuerza laboral apoyó a la compañía y las cifras de producción empezaron a aumentar. A pesar de desagradables sobrenombres tales como el insecto y el pedacito de mantequilla, el 4CV desempeñó un papel importante en el desarrollo de la Francia de la posguerra, y sus líneas distintivas e incluso frescas pronto comenzaron a verse por todas partes en las calles de París. Impulsada por un mercado interno fortalecido y nuevas exportaciones, en 7 años la fábrica Renault produjo la increíble suma de 500.000 de 4CV. El ejemplo que la Renault estaba estableciendo en la Europa de la posguerra se convirtió en una especie de orgullo nacional. El país, dentro de Europa, ganaba fuerza, y Europa se volvió más fuerte en la comunidad internacional. El 4CV gozaba de mucha fama, pero era muy pequeño y la Renault se dio cuenta rápidamente de que se necesitaría un auto con 6 puestos. En 1950 se lanzó el Frégate. Más convencional en su disposición que su pequeño primo, el Frégate tenía el motor en la parte delantera. A pesar de que le faltaba la personalidad del 4CV, el Frégate sí ofrecía un estilo progresivo. Nuevos diseños y mercados más grandes exigían que la compañía aumentara su producción, lo cual consiguió Renault con su nueva fábrica. Construida en 1952 en Flins como parte del programa de desarrollo de Francia, tendría que ser una vitrina para la tecnología francesa. Le Faucheux pidió a sus diseñadores que utilizaran todo lo que necesitaran, incluso los mejores arquitectos, y así lo hicieron. Le Faucheux no desperdiciaba oportunidad de mostrar su fábrica modelo. Pronto se convirtió en lugar obligatorio de visita para dignatarios extranjeros, mientras el éxito de la Renault se convertía en el barómetro del éxito de la Francia de la posguerra. Aunque se deseaba que los visitantes extranjeros fueran testigos del éxito de Renault, más importante aún era que la Renault ganara la aprobación del público francés, que garantizaba los fondos de la nueva industria nacionalizada. De tal manera estaban entrelazados los intereses de la Renault con los del público que se acuñó la frase: cuando Renault estornuda, Francia se resfría. Todos los medios fueron utilizados para promover la conciencia pública y la aprobación de la Renault. Pero algunos problemas no pudieron preverse. En el momento en que la producción aumentaba, la naturaleza intervino. El Sena se desbordó e inundó las instalaciones de la Renault. Tanto la planta como el almacén fueron seriamente dañados, pero lo más importante fue que las furiosas aguas pusieron en peligro el elemento vital de la compañía, los pedidos.
La tragedia volvió a golpear a la Renault en febrero de 1955. Mientras Le Faucheux asistía a un compromiso, murió en un accidente. Cuando realizó un viraje repentino, golpeó un pedazo de hielo, patinó y se salió de la vía. El compartimiento de pasajeros del Frigate quedó intacto, pero la maleta de Le Faucheux salió volando hacia adelante y le golpeó en la cabeza fatalmente. En un tributo por su gran contribución a la compañía, se le otorgó el nombre de Le Faucheux a una nueva fábrica de la Renault en Flins. Al igual que Louis Renault, Le Faucheux había dejado un legado: el Proyecto 109. El 4CB, a pesar de ser tan formidable, tenía algunos defectos, descubiertos por los gerentes de exportaciones de la Renault, que siempre buscaban algo mejor para vender. Sus peticiones fueron enviadas a los ingenieros de la compañía, quienes tomaron la disposición básica del 4CB y la fortalecieron y refinaron para producir un auto que se adaptara mejor al mercado extranjero y que fuera lo suficientemente elegante para el gusto de los europeos. El éxito del 4CB le otorgó el título no oficial de La Reina. Para principios de 1956, la Renault estaba en capacidad de lanzar la producción en masa del popular modelo 109, el cual, manteniendo la percepción popular, fue llamado oficialmente el Dauphin. Pierre Dreyfus, nuevo presidente de la Renault, fue el mayor defensor del Dauphin. En él tenía un auto que resumía practicidad con un estilo indiscutiblemente francés. Dreyfus quería maximizar cada oportunidad para promover el nuevo vehículo. La Renault había establecido plantas de ensamblaje en Bélgica, Irlanda, Sudáfrica y Gran Bretaña. A Su Majestad la Reina Isabel II se le regalaría un Dauphin azul ensamblado en Gran Bretaña. Estas plantas satélites ensamblaban componentes de Renault y producían autos, lo que permitía al país receptor realizar inversiones financieras que no hubiesen ocurrido de otra forma. Expandir el mercado local también era importante. Francia necesitaba ver los beneficios de sus trabajos y las ventas locales reducían el costo de los compradores extranjeros. La Renault identificaría todo un nuevo mercado: las mujeres. El Dauphin era un auto ligero, fácil de estacionar y muy elegante, en todo sentido un auto para damas. Durante los cambios sociales de los 60, el sexo débil encontró movilidad e independencia con el Dauphin. En un extraño viraje del destino, los diseños de la Volkswagen, que Louis Renault había estudiado antes de la guerra, estaban incursionando en el mercado estadounidense, y Dreyfus vio allí una gran oportunidad para que su compañía incrementara las ventas. Una campaña de mercadeo en los Estados Unidos tuvo tan buen resultado que la Renault tuvo que expandir su flota marítima de 6 a 12 barcos. Cerca de casa, los vecinos de Francia del mercado común europeo mantuvieron una alta demanda, convirtiendo así al Dauphin prácticamente en un tipo de moneda. El interés aumentaba con la participación en carreras de autos de cualquier tipo. Toda la suspensión independiente del modelo 109 y su motor deportivo ofrecían una buena plataforma. Pero la compañía Gordini llevó las cosas más lejos al incrementar los caballos de fuerza y agregar una cuarta velocidad. Este respetable nombre de motores de carrera francés convirtió al pequeño Dauphin en un carro deportivo. Las modificaciones de la Gordini fueron tan exitosas que el R8 Dauphin fue lanzado en 1962. Automáticamente se incluyó una versión de la Gordini.
La llegada del R8 fue particularmente importante, pues en 1961 las exportaciones de la Renault fueron golpeadas por una recesión en los Estados Unidos. Pero lo peor fue la introducción en el mercado de muchos autos compactos fabricados en Estados Unidos altamente competitivos. Las ventas del Dauphine caían abruptamente y veían en un nuevo modelo la única solución. Pero las competencias y las ventas en el extranjero no ocupaban todos los intereses de la compañía Renault. El reconocimiento de Louis Renault de las necesidades comerciales del país fue bien entendido por sus sucesores. Los negocios pequeños formaban el esqueleto de toda la economía occidental. En Francia se nacionalizaron algunas grandes industrias, pero existía la necesidad de pequeños comerciantes y empresarios, y esta fue satisfecha por Renault. El sector rural francés está conformado de miles de pequeños granjeros, políticamente fuertes y conservadores por tradición. Nadie los había tomado en cuenta. Renault siempre supo la importancia del mercado rural para los camiones y tractores. Representaba una fuente constante de compradores con dinero en sus bolsillos. Sorpresivamente, Renault nunca incursionó en el mercado de vehículos de pasajeros rural. Pero, de forma curiosa, todo esto iba a cambiar. En 1936, el mayor rival de la Renault, Citroën, desarrolló un auto de 2 cilindros con transmisión delantera. Era un auto duro y sencillo que surgió después de la guerra como el vehículo de pasajeros ideal para la zona rural de Francia. Conocido como el 2CV, se convirtió en una institución y, lo que es mejor, un auto con mercado. A la Renault no le atraían mucho los autos con transmisión delantera, pero para finales de los años 50 buscaba reemplazar al venerable 4CV. Pierre Dreyfus buscaba una forma completamente nueva. Le exigió a sus diseñadores 2 requisitos indispensables. Debe tener una puerta trasera y un compartimiento para un neumático extra, dijo. Pensando más desde un punto de vista sociológico que de ingeniería, no sabía que esto solo sería posible si se colocaban todas las puertas mecánicas en la parte delantera del auto. Sin darse cuenta de ello, Dreyfus había introducido a la Renault en el negocio de la transmisión delantera y aún más sus diseñadores lo hicieron utilizando la antigua potencia del 4CV. Se había plantado la semilla para una mejora económica. Mientras tanto, el 2CV de Citroën había sido adoptado por el mercado citadino como un medio de transporte urbano económico. Al mismo tiempo, su participación en eventos extranjeros, como los rallies africanos, creó un mayor reconocimiento de la marca por la creación de autos capaces de ir a cualquier lugar. A los compradores internos que nunca abandonarían las calles de París o de Londres, les gustaba la semejanza con vehículos para la aventura y que se pudieran comprar. El Renault R4 era sencillo y fuerte, con un motor confiable de 4 cilindros. Podía llegar a la mayoría de los sitios a donde iban otros vehículos de tracción en las 4 ruedas. Para probar cómo el R4 era capaz de llegar a cualquier lugar, en 1965 Renault envió a 2 equipos desde la Patagonia hasta Alaska. No era esta la primera vez que la Renault había hecho el viaje hasta el norte. Otra expedición lo había hecho en 1951, pero había una diferencia. Esta vez el grupo estaba conformado por mujeres. Junto a sus autos, obviamente causaron gran emoción a lo largo de la expedición. Al igual que con el pequeño Citroën, el éxito en las carreteras obtuvo buenos resultados para las ventas. Al sacar el motor y la transmisión de la parte trasera del viejo Renault y colocarlo en el frente de un nuevo auto, la compañía tenía un modelo que seguía vendiendo. 1 millón en 1965, increíblemente 5 millones en 1977. A partir del R4, todos los nuevos diseños de la Renault tendrían una transmisión delantera y las ventajas en el manejo y la tracción eran enormes.
Entonces, ¿dónde está la Renault hoy en día? Ha recorrido un largo camino desde el pequeño cobertizo en Billancourt, que incluso en la actualidad les recuerda a sus empleados y visitantes los primeros pasos humildes de la que se ha convertido en una de las más grandes fabricantes de autos de todo el mundo. Incluso con la avanzada automatización y la reciente robotización, la compañía todavía contrata miles de empleados alrededor del mundo y es una pieza clave para la economía francesa. El péndulo realizó su ciclo completo, una vez más manteniendo uno de los objetivos de su fundador. La Renault está produciendo nuevamente una gran variedad de autos que satisfacen distintos gustos y necesidades. Utilizando la más reciente tecnología e ingeniería, se mantienen altamente competitivos tanto en calidad como en precio. Ahora todos sus autos tienen transmisión delantera y, por supuesto, su objetivo es el mercado de exportación. Pero son elegantes y funcionales y, de alguna forma, con un toque siempre diferente. Más que cualquier otra cosa, son franceses.